La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a este martes de Actualizando Nuestra Fe. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, aquí en la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, a todos los que se van conectando y a todos los que atendieron la invitación que hemos hecho a través de nuestra página de Facebook, al igual que el chat que tenemos ahí, en el cual estamos invitando a todos los que son contactos por parte de la página del programa. Así que sean bienvenidos en esta tarde noche calurosa aquí en la ciudad de Matamoros, en la época de la famosa canícula, donde hace más calor, y pues estamos como a la mitad de la temporada, así que todavía nos faltan como unas 3 semanas, pero aquí estamos aguantando con aire acondicionado. Sí, no hay más. En esta noche nada más estamos aquí, hermano Juan Ramón y un servidor Carlos García, y en los controles, como siempre, nos está apoyando nuestra jovencita Loida. Un saludo a todos los que están ahí en el chat de la página, la cual pues los invitamos a participar, a todos los que nos están escuchando. Ahí pueden dejar sus comentarios, su tema, y en esta ocasión el tema va a estar muy interesante, y nuestro hermano Juan Ramón hablará sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. Es un estudio muy interesante que lo ha impartido ahí en la congregación donde nos reunimos, ahí en la congregación Quinta Campestre, de aquí en la ciudad de Matamoros, una de las congregaciones de la Iglesia de Cristo en esta ciudad. Y pues ahí pueden hacer sus comentarios, preguntas, inviten también a sus familiares, amigos, si están estudiando de la palabra de Dios con sus amigos. Esperemos que les sea de interés este programa, al igual que también a todos nuestros hermanos que ahí nos pueden hacer llegar, ¿verdad?, la invitación, la cual pueden estar copiando de nuestra página de Facebook. Pero pues aquí está, y vamos a dejarle el micrófono tantito a nuestro hermano Juan Ramón Chávez. Muy buenas tardes, hermanos, o noches. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Si está cenando, buen provecho, y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Esperemos que podamos aprender algo de la palabra de Dios. Sean bienvenidos y pues gracias, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahí en el chat pues están varios hermanos, por ejemplo nuestro hermano Luciano Batista, que nos está sintonizando desde Brasil, un hermano ya de los antiguos seguidores de este programa, el cual pues ya habíamos extrañado un tiempo. Yo creo que antes del mundial ya sí. Había estado aquí con nosotros escuchando este programa, pero le enviamos un saludo hasta Brasil, al igual que a Lisbeth Castillo, a nuestro hermano Santiago Molina, también está nuestro hermano Rubén Medina, allá de Eagle Pass, y Alfredo Flores Gastelum,
También por ahí anda también nuestro ¿quién más aquí? Isaí Juanba Osorio, allá está desde Ensenada, Baja California. Y nuestros hermanos Víctor y Leticia Montano, también por ahí están, ahí saludándose todos ahí en el chat. Cecilia Benzor también, que en esta noche otra vez nos sigue, ¿verdad? Y le mandamos un saludo, y a todos los que pues solamente están ahí escuchando de este programa, y también los que nos mirarán por YouTube, también les agradecemos que se toman el tiempo de ver los videos y que el contenido de los mismos les sea de provecho e interés para estudiar de la palabra de Dios. Como lo decía, esta noche no está nuestro hermano Heriberto, tampoco nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Por algunos asuntos personales no están acompañándonos, así que vamos a dejar a Loida que nos ponga un canto para ya dejarle a nuestro hermano y se prepare nuestro hermano Juan Ramón para el estudio de esta noche, que es la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que si ya estás lista, Loida. Bueno, vamos a escuchar este canto y regresamos para hacer la oración y después ya dejarle el micrófono a nuestro hermano. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Protégeme, pues en ti confío, protégeme, pues en ti confío, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Estamos en sintonía de lanetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Bueno, regresamos a este programa. Un saludo a nuestro hermano Juan Manuel González, de allá de la comarca lagunera, que en sí pues tenemos muchos hermanos que nos están escuchando de aquel estado de Coahuila y toda la comarca lagunera. Así que vamos a hacer una oración y ya estaremos dejando el micrófono a nuestro hermano Juan Ramón, quien trae el estudio en esta noche. Y les volvemos a reiterar que es la Iglesia del Nuevo Testamento y al parecer es parte 1. Así que para que no se pierdan la próxima semana el programa. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente esta oportunidad que nos das de transmitir este programa, Señor. El propósito fundamental es edificar a nuestros hermanos, llevar también las buenas nuevas, Señor, a aquellos que nos están escuchando y aún no son miembros de la iglesia. Te pedimos que sigas ayudando a nuestro hermano, Señor, que traerá este tema tan importante para cada uno de nosotros. Te pedimos que lo sigas ayudando en el ministerio que lleva aquí en la iglesia, aquí en Matamoros, y a cada uno de los que estamos participando de alguna manera, Señor, en diferentes cosas que se realizan aquí en la transmisión. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos que nos escuchan de diferentes lugares, Señor, que están en el chat, están escuchando este programa. También aquellos que nos verán, Señor, a través de la opción de YouTube, Señor, te pedimos que los sigas bendiciendo y que tengan esta alternativa para seguir estudiando de tu palabra
para seguir creciendo espiritualmente y madurando día con día, Señor, para ser mejores siervos tuyos aquí en esta tierra. Te pedimos que sigas bendiciendo este ministerio de Planeta en Vivo, Señor, a nuestros hermanos en Dallas, donde están con este ministerio y que nos han invitado a colaborar ya de tiempo atrás. Te pedimos para que sigamos adelante y que tengan todos los recursos disponibles. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante. Muy bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos, por hacer el favor de acompañarnos, hermanos, amigos, Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. El pasaje donde va a estar centrada nuestra lección es en Mateo capítulo 16, versículo 18. El Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 18 dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nosotros, hermanos, los que nos reunimos en la Quinta Capestre, cuando vamos al edificio de reunión, hermanos, nos encontramos antes de llegar con 4 diferentes grupos religiosos, 4 edificios de 4 diferentes grupos religiosos, 4 en un espacio de territorio pequeño. Hay un templo que se llama Templo Bethesda. Hay otro que se llama Iglesia Dios de mi Salvación. Otra es la Iglesia Católica. Otra es Iglesia Betel. Y al final estamos nosotros, la Iglesia de Cristo. La gente se pregunta, hermanos, ¿por qué tantas iglesias con diferentes nombres y diferentes doctrinas? ¿Qué acaso no hay un solo Dios y una sola Biblia? Y esto les crea confusión, porque todas las iglesias dicen ser la verdadera. Y hay quien piensa, hermanos, que todas son buenas porque todas hablan de Dios. Sin embargo, no se afianzan en ninguna porque sigue persistiendo la duda en ellos. Nos preguntamos, ¿será Dios el autor de tantas iglesias con diferentes nombres y diferentes doctrinas? Por supuesto que no, puesto que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. El mismo apóstol Pablo enseñaba, hermanos, una misma doctrina en todas las iglesias. Él mismo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que, puesto que hay muchas iglesias diferentes, con diferentes doctrinas, diferentes nombres, me ha parecido bien, hermanos, hablarles o empezar este estudio acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. La única manera, hermanos, de saber cuál es la iglesia que Cristo edificó es buscar esa iglesia en las páginas del Nuevo Testamento. De allí el propósito de iniciar este estudio. Así que, hermanos, en primer lugar, ¿cuáles son las razones de estudiar de este tema? Aparte de la que ya mencioné, quiero presentarles otras razones. Razón número 1. Porque la palabra iglesia, hermanos, aparece unas 114 veces en el texto del Nuevo Testamento. Según los expertos, hermanos, la palabra eclesía se usa 114 veces en el Nuevo Testamento, 5 de las cuales tienen un sentido secular, y 109 casos se usa en sentido cristiano. Esto lo dice, hermanos, el Diccionario Hispanoamericano de la Misión. Aparece la palabra eclesía, hermanos, en 17
de los 27 libros. Lo que es Marcos, Lucas, Juan, segunda de Timoteo, Tito, primero y segunda de Pedro, primero y segunda de Juan y Judas, no contienen la palabra iglesia dentro de ellos. Y en todo lo demás sí. Ahora, ¿qué significa, hermanos? El que en 109 casos la palabra iglesia se refiera a los seguidores de Jesucristo. Significa mucho, hermanos. Significa que a Dios le interesa mucho el tema de la iglesia. Y significa que Dios quiere decirnos mucho a través de ella. Y esa es una razón, me parece a mí, poderosa. Razón número 2. Porque Cristo edificó una. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi, en singular, iglesia. Así que si Jesús edificó una, es un deber nuestro, hermanos, saber cuál de todas es. De tantas que hay. ¿Para qué? Para que uno pueda, hermanos, pertenecer a ella, a la original, y no a una que sea, disculpe la palabra, pirata. Pirata, ¿verdad? Sino a la original. Razón número 2. Bueno, razón número 3. Sí, una imitación. Imitación. Razón número 3. Porque la palabra iglesia nunca se aplica al edificio de la iglesia. Hay mucha gente, hermanos, que está tan acostumbrada a creer que el edificio de ladrillos, de cemento, de bloc, de lámina, es la iglesia. Y piensan que entre más grande y más bonito el edificio, la construcción, Dios se va a sentir más satisfecho. Sin embargo, Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Uno de los pasajes que me encantan, que nos dice que la iglesia no es la construcción, no es el edificio, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Pablo escribió estas palabras: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Según Pablo, con estas palabras, la iglesia es un grupo de gente que se reúne. Por tanto, la iglesia no es el edificio. Nunca la palabra iglesia es aplicada al edificio de construcción de la iglesia. Nunca. Por eso me parece una razón importante. Razón número 4. Porque en la iglesia, hermanos, están los que han sido salvados. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una traducción más correcta sería esta, la que dice la Biblia de las Américas: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así que si alguien quiere asegurarse de ser salvo, debe primero asegurarse que está en la iglesia correcta, en la iglesia que Cristo edificó. ¿Ok? Razón número 5, si mal no recuerdo. Porque hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Hay algunos hermanos que dicen:
predica a Cristo, no prediques la iglesia, porque el que salva es Cristo, no la iglesia. Pero en realidad, hermanos, predicar sobre la iglesia es predicar sobre Cristo, porque la iglesia, según Pablo, es el cuerpo de Cristo. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por tanto, menospreciar, hablar de la iglesia, equivale a menospreciar a Cristo. Así que, hermanos, tremenda, a mí me parece tremenda razón. Y razón número 6 y última. Porque cada cristiano, hermanos, debe estar preparado para hablarles a otros de ella, de la iglesia. Pedro dijo, hermanos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que cada cristiano neotestamentario debe darle una buena información a la gente sobre la iglesia que Cristo edificó. Por eso es muy importante, hermanos, estudiar el tema para que podamos bien explicarlo. ¿Ok? Vamos a una pausa y regresamos. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo a tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra bendición, en tu palabra bendición. Clamé a ti por mi salud, me dio tu ley, poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Señor, que luz y gloria estás, tu reino es de santa paz. Los malos no verán el bien, mas tu al piadoso da sostén. En toda mi tribulación me da, Señor, consolación, me da, Señor, consolación. Tu diestra fiel extenderás, a mi adversario vencerás. Tu obra en mi corazón tendrá de ti la perfección. Merced y gracia hay en ti, memoria ten, Señor, de mí, memoria ten, Señor, de mí. Bueno, pues acá ahí está. Muy bien, bienvenido, hermano Víctor. El hermano Luciano Batista de Brasil, el hermano dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, es decir, la institución a la que pertenezco, tiene una buena base teológica, pero todavía hay mucho que aprender, enseñanza, ¿verdad? Y también desaprender, que son las tradiciones. Que Dios nos dé sabiduría para experimentar el amor que permitirá aclarar las muchas preguntas. Pues así es, hermano Luciano, así es. Gracias a Dios por ello. Vamos a entrar, hermanos, al significado de la palabra iglesia. El significado etimológico, hermanos, de la palabra vienen del término griego eclesía. Y ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Ek, fuera de, eclesía, llamamiento. Literalmente significa llamados fuera
o los llamados fuera. En algunos textos, hermanos, se ha traducido en la Reina Valera como concurrencia, asamblea y congregación. Pero en la gran mayoría la palabra iglesia, hermanos, o eclesía, no nos llega a nosotros, hermanos, a través del griego, pasando por el latín, pero sin traducir. Así que etimológicamente significa los llamados fuera. El significado en los tiempos bíblicos. En la época del Nuevo Testamento, hermano, la palabra eclesía no era un término exclusivo de los cristianos. Era un término común en ese tiempo. Se usaba para referirse a una reunión cristiana como para una reunión no religiosa. Por ejemplo, de una reunión pública, hermanos, convocada. En este caso se menciona, hermanos, el ejemplo en Hechos 19:32, cuando aquella reunión fue convocada por Demetrio, hermanos, y sus compañeros que eran comerciantes también, plateros. Dice Hechos 19:32 que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ¿verdad? Acuérdense que estaban en contra del apóstol Pablo, que estaba enseñando que Dios no es el que se hace con las manos, ¿verdad? Ni es adorado por manos de hombres, ¿verdad? Pero también en el versículo 41 de Hechos capítulo 19, versículo 41, se menciona también, dice que habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hermano, la palabra concurrencia que se menciona en Hechos 19:32 y la palabra asamblea que se menciona en Hechos 19:41, ambas palabras vienen de la palabra eclesía. Pero también, hermanos, la palabra eclesía se usaba de una asamblea griega, legalmente reunida, hermanos, donde estuvieran las autoridades. Y en este caso, hermanos, también se menciona en Hechos 19:39, como para decidir algo votando, como un derecho ciudadano, hermanos. Por eso dice ahí, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. La palabra asamblea, hermanos, es eclesía. Pero también, hermanos, de la reunión del pueblo de Israel en el desierto, en el Nuevo Testamento, en Hechos 7:38, se menciona, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Bueno, allí la palabra congregación, hermanos, es eclesías. Eclesía. Según los expertos, hermanos, el término eclesía aparece 114 veces en el texto griego, según el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, la mayoría de las veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento se refiere al grupo de los cristianos que son seguidores de Jesucristo. Jesucristo dijo, hermanos, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús prometió, hermanos, que levantaría un grupo de gente que serían sus llamados fuera. De esta manera, hermanos, Jesús está dando un nuevo significado al término común eclesía. Le está dando un significado religioso, hermanos. Esto lo hace nuevo. Y eclesía, el término eclesía, Jesús lo hace nuevo. Por eso dice, edificaré mi iglesia. Allí es donde está lo nuevo. En que la eclesía, Jesús le está dando un significado religioso. Porque está diciendo, mi eclesía, mi iglesia. ¿Ok? El significado cristiano del término iglesia, ya que la palabra iglesia, hermanos, significa literalmente los llamados fuera. Esta verdad, o sea, los llamados fuera, la podemos ver ejemplificada, hermanos, en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo,
En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19, fíjese lo que dice allí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Note usted esa frase, yo os elegí del mundo. Aquí está ejemplificado, hermanos, el significado de eclesía, llamados fuera. Aquí están los llamados fuera del mundo a Cristo. Yo os elegí del mundo. Siguiente texto, Hechos 2:40. Dice aquí hablando el apóstol Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Note usted esa frase, sed salvos de esta perversa generación. Aquí están los llamados fuera de la perversa generación a la salvación. Siguiente texto, Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Note usted esa frase, o esas dos frases, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Aquí están los llamados fuera de la potestad de Satanás a Dios. Siguiente texto, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí están los llamados fuera de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Hermanos, el llamamiento de Dios es una realidad a cada persona. Dios a cada persona la llama. Toda persona, hermanos, es llamada por Dios. El apóstol Pablo dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios, hermanos, llama, pero ya no llama Dios a través de visiones, sueños y ángeles como lo hacía antes. Ahora llama, según el apóstol Pablo, a través del Evangelio. 2 Tesalonicenses 2:14, el cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona, hermanos, es llamada a salir fuera del pecado, fuera del mundo, fuera de las tinieblas, hermanos, fuera de la perversa generación. Pero cada persona decide si obedece o no el llamado de Dios. Cada persona lo decide. ¿Ok? Ok, vamos a ir a una pausita y regresamos. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo.
Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. No, sí, es grabación, hermano, el canto. que lo engañaron, que no es grabación, sí es una grabación. Es de una hermana de la congregación. Así es. Bueno, seguimos. El hermano Alfredo Flores menciona: la Iglesia de Cristo sigue la senda que Cristo trazó. Así debe ser, hermanos. De lo contrario, dejaría de ser la Iglesia de Cristo. El hermano Rubén Medina dice: cuando el Nuevo Testamento habla de 114 veces de la Iglesia, nos deja ver la importancia que ella tiene para Dios y para Cristo. Además, los grupos con nombres humanos son de manufactura humana y no podemos leer de ellos en la Biblia, por tanto, podemos entender que no son de Dios. Claro, así es. Muy bien. Sentidos en los que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Ibas a preguntar algo? No. Ok. Primero, en el sentido de la totalidad de los que componen el cuerpo de Cristo. Aquí se refiere a la iglesia, hermanos, en cualquier parte del mundo en que esté, cualquier idioma que hable, cualquier que sea su color de piel, pero que lleva a cabo las mismas enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Primero, la iglesia como edificada por Cristo. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término iglesia aquí, hermanos, es usado para hablar de todos aquellos que pertenecen al cuerpo espiritual, al grupo espiritual formado por Cristo. Segundo, la iglesia como amada por Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 1:22 y 5:25. El término iglesia es usado aquí, hermanos, para hablar de todos aquellos que han aceptado ser salvados por la entrega de Cristo en la cruz. Que han aceptado, porque uno lo acepta, hermanos, a través de la conversión. Número 3. La iglesia como cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí el término iglesia es usado, hermanos, para hablar de todos aquellos que se someten a la autoridad de Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que permiten que Jesús los guíe a través de la palabra. Por eso Cristo decía, hermanos, en su ministerio: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso uno, hermanos, debe permitir que Cristo nos guíe a través de su palabra. Bueno, es a esta iglesia en sentido general que el Señor añade a todos los que aceptan en su mensaje y se bautizan, según Hechos 2, 42 y 47. Es precisamente a esta iglesia, en sentido general, que nosotros fuimos añadidos por el Señor. Déjenme decirles algo, hermanos. Algunos han pensado equivocadamente que cuando la Biblia usa el término, o más bien, cuando la Biblia habla del término iglesia en sentido general, se refiere a distintas denominaciones que se encuentran en todo el mundo, que forman la iglesia de Cristo. El dicho de que todos los caminos llevan a Roma lo aplican en sentido religioso, diciendo que como todas las iglesias hablan de Dios, todas llevan al mismo lugar, o sea, a Dios. Pero déjenme decirles que esto no puede ser cierto. Número 1, porque las denominaciones
son una división. Son grupos que se han denominado de alguna manera para diferenciarse de los demás. Y ustedes saben, hermanos, que eso es contrario al deseo de Jesús por la unidad de los suyos, en Juan capítulo 17. Segunda razón, las denominaciones, hermanos, cada una tiene sus propias creencias y prácticas, y según ellos, es producto del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, no puede contradecirse, revelando una cosa a una iglesia y otra cosa muy diferente a otra iglesia. Ya dijimos que Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento no está compuesta de las diferentes denominaciones. Razón número 3. El mismo Cristo no se unió a las diferentes sectas religiosas de los judíos que había en su tiempo, como la de los fariseos, como la de los saduceos y como la de los esenios, que aunque cada una de ellas tenía sus buenas cosas, Jesús nunca se identificó con ninguna de ellas. Jesús nunca se hizo al lado de ninguna de ellas, aunque cada una de ellas tenía sus buenos puntos. Jesús no, hermanos. Jesús no se hizo al lado de ninguna de ellos. Déjenme decirles también, hermanos, que hay algunos otros que han dicho equivocadamente que existen cristianos en cada denominación y que cuando Cristo venga, hermanos, se reunirán con Él. Pero preguntamos, ¿qué entendemos nosotros por cristianos? ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces una cosa es lo que uno piensa y otra lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, hay quien piensa que un cristiano es una persona que es sincera. ¿Ok? Pero cristiano, hermanos, no es simplemente una persona sincera. Pues hay muchas personas sinceras entre los musulmanes y budistas que no creen en Cristo. Esto quiere decir entonces que no en todas las iglesias hay cristianos, como algunos piensan. Otros dicen que un cristiano es una persona que cree en Cristo. Hermanos, pero si esto fuera cierto, entonces no habría cristianos en la iglesia judía, en la iglesia unitaria, entre los testigos de Jehová, porque ellos no enseñan la fe en Jesucristo. Entonces, no en todas las iglesias hay cristianos, como algunos piensan. De hecho, hermanos, la Biblia enseña que muchos gobernantes en los tiempos de Cristo creían en Él, pero no se hicieron cristianos. El rey Agripa, Pablo estaba seguro que él creía, pero no se hizo cristiano. Así que, ¿qué es un cristiano según la Biblia, hermanos? Bueno, si uno analiza Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Hechos 22:16, Romanos 10:9 y 10, Mateo 28:19 y 20, nos daremos cuenta que un cristiano es una persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, que ha confesado su fe en Jesucristo públicamente, que se ha bautizado para que sus pecados sean perdonados y que sigue las enseñanzas de Cristo. Así que, si alguien ha creído en Cristo, pero no se ha arrepentido, no es un cristiano. Aunque sea una persona honesta. Si no se ha arrepentido, no es un cristiano. 2. Si alguien ha creído, se ha arrepentido,
pero no se ha bautizado, no es un cristiano. Y así hay muchos simpatizantes de la iglesia que creen, que se arrepienten, pero no se bautizan. 3. Si alguien se ha bautizado, pero no ha creído, no es un cristiano. Como muchos de nosotros que nos bautizaron cuando éramos niños, ¿verdad? Para pertenecer a la iglesia, a la iglesia católica, nos bautizaron cuando éramos niños y nosotros ni cuenta nos dimos. Entonces, si usted todavía sigue con ese bautismo, usted no es cristiano. 4. Si alguien ha creído, se ha arrepentido para ser salvo, y luego que se bautice después, usted no es cristiano. Porque una persona cristiana, ya dijimos, es una persona, según la Biblia, es una persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, que ha confesado su fe en Jesucristo, que se ha bautizado para que sus pecados sean perdonados. Obviamente, sea salvo y siga las enseñanzas de Jesucristo. Si usted no lo ha hecho conforme a manera que se menciona en la Biblia, usted no es cristiano. Aunque sean personas honestas, no son cristianos en el sentido bíblico. Por tanto, concluimos que no hay cristianos en todas las iglesias. ¿Ok? No hay cristianos en todas las iglesias. Segundo sentido, el sentido regional. También la palabra iglesia, hermanos, aparece referirse a un grupo o a una congregación en una región dada. Por ejemplo, cuando se habla de las diferentes congregaciones que estaban en Asia, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Una región. También cuando se habla de las diferentes congregaciones que están en Judea, dice 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. También, hermanos, cuando se habla de las diferentes congregaciones que estaban en Judea, Galilea y Samaria, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. También, hermanos, cuando se habla de las diferentes congregaciones que estaban en Galacia, y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Cuando se habla, hermanos, de las diferentes congregaciones que mandaban saludos a los hermanos de Roma, en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Aunque no especifica qué iglesias mandan saludos, es probable que se refiera a las iglesias en las regiones de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Es muy importante mencionar, hermanos, que cuando la Biblia menciona iglesias en plural, no se refiere a distintas clases de iglesias con diferentes nombres, con diferentes enseñanzas y diferentes prácticas, como las hay hoy, sino que se refiere a la misma iglesia que Cristo edificó, localizadas en diferentes lugares. Pregunta: ¿cómo puede seguir siendo la iglesia que Cristo edificó las diferentes congregaciones que se encuentran en diferentes lugares y que no se han conocido entre sí? Hermanos, pues la única manera es siguiendo el mismo patrón, las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, el apóstol Juan decía que les había escrito a los hermanos
con el propósito que tuviesen la misma comunión que ellos habían tenido, ¿verdad? Que tuviesen la misma información, que practicaran lo mismo, hermanos. Por eso les hablaban de Jesucristo. Dice también el apóstol Pablo que se obedece la misma forma de doctrina en Romanos 16:17, y se retiene la misma forma de las sanas palabras apostólicas en 2 Timoteo 1:13. De esta manera, hermanos, las congregaciones creen lo mismo y practican lo mismo y se siguen manteniendo como la iglesia que Cristo edificó. ¿Ok? Bueno, en tercer lugar, en sentido local, hermanos, en un lugar definido. También la palabra iglesia, hermanos, aparece refiriéndose a diferentes congregaciones que están en diferentes ciudades o casas de hermanos en diferentes localidades. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada ciudad. Esto equivale a aquella frase, y establecieses ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. La iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, a la iglesia que está en Corinto. La iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses. Y así, hermanos, a la iglesia que estaba en la casa del hermano Arquipo, en la casa del hermano Aquila y Priscila, la iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén, la iglesia que estaba en Antioquía. Dice un hermano que aunque las epístolas del Nuevo Testamento, hermanos, tienen el propósito de llegar a toda la iglesia, siempre son dirigidas a congregaciones locales. Las congregaciones locales constituyen, hermanos, la expresión práctica de la iglesia universal. ¿Sí? La palabra iglesia, hermanos, también aparece para referirse a las iglesias locales. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Que aunque hayamos sido bautizados para pertenecer a la iglesia que Cristo edificó, no importando dónde esté, de tal manera que tú puedes viajar de una ciudad a otro, de un país a otro, y seguir siendo parte de la iglesia. Sin embargo, es muy necesario, hermanos, que seamos parte de una congregación local, para que podamos adorar allí y que podamos trabajar allí, donde los hermanos puedan contar contigo y tú con ellos. Pues nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que cada congregación tenía su propia membresía. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Corinto y Cencreas. Si usted recuerda, hermanos, Cencreas era un puerto de la ciudad de Corinto, que estaba a unos 8 kilómetros de distancia. Pero tanto la iglesia en Cencreas como la iglesia en Corinto tenían su propia membresía. ¿Se acuerda usted, hermano, que la hermana Febe, en Romanos 16:1, la hermana Febe era una hermana miembro de la iglesia de Cristo en Cencreas? Pablo escribe una carta a los corintios donde había una iglesia, pero también en Cencreas estaba otra iglesia donde la hermana Febe era cristiana, allí era miembro. Hermanos, y Corinto y Cencreas estaba a 8 kilómetros de distancia, y cada iglesia tenía su propia membresía. Y esto es muy importante, hermanos, porque hay hermanos como chapulines, que andan como chapulines de congregación en congregación, no dedicándose a ninguna. Dedicándose a ninguna. Así que, hermanos, aunque somos miembros de la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, es muy importante que seamos miembros de una iglesia, de una congregación local, donde podamos trabajar allí, desarrollarnos, ser útiles allí. Hace algunos años yo precisamente le hice esta observación a un hermano.
porque andaba en iglesia, en congregación, y yo le decía que él fuera mucho más útil si se quedaba en una sola congregación. Sería mucho más útil para la congregación si se quedaba en una sola. Y lo que él me contestó es que él era miembro de la Iglesia de Cristo. En general. Que él no era miembro de una congregación. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Bueno, pero los ejemplos bíblicos los tenemos, hermano. Había congregaciones locales con cada una su propia membresía. Hermanos, si es bíblico la membresía, lo vamos a ver quizás más adelante. ¿Ok? También, hermanos, en el sentido de composición. La palabra iglesia también aparece en el sentido de composición. Pablo, hablando de aquí, hermanos, de Aquila y Priscila, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí hace referencia a iglesias cuyos miembros eran gentiles. En otras palabras, gente no judía. La palabra gentil, hermanos, viene de etnos, ¿verdad? De donde vienen nuestras palabras étnico, que se refería, hermanos, a una nación o a un pueblo, ¿sí? Así que el término gentil, hermanos, era un término que se le daba a todo aquel que no era del pueblo judío, ¿verdad? Que era de otro pueblo, que no era el pueblo judío. También aparece, hermanos, en el sentido de congregación reunida para adorar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar cuando reunís como iglesia. Si se fijan, hermanos, en este texto se le llama iglesia a los hermanos que se han reunido para adorar. Y también aparece en otros textos. En este sentido, hermanos, sí podemos usar nosotros esa frase que dice, voy a la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia se ha reunido para adorar a Dios. O podemos decir, allí está la iglesia, cuando uno observa a la congregación reunida. Pero en ninguna parte de la Biblia, hermanos, la palabra iglesia es aplicada al edificio. ¿Ok? Bueno, ya se nos terminó el tiempo, hermanos. Hemos visto 3 puntos aquí sobre la iglesia. Razones para estudiar de la iglesia, el significado de la palabra iglesia y sentidos en que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y pues aquí le vamos a dejar. Vamos a un canto y regresamos. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Okay. Nuestro hermano Luciano Batista, hermanos, dice que la iglesia en el sentido de sitio, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro hermano compañero de trabajo,
ya a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Está citando Filemón, y también Efesios, ¿verdad? La iglesia universal en la dirección, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. El hermano Gustavo de Cozumel dice que la iglesia en el sentido universal, al conjunto de los separados por Dios. Hermano Santiago dice que me faltó Gálatas 3:27, revestido de Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, es la conocida de todos los puntos mencionados en tu exposición. Así es. Las denominaciones, dice hermano Gustavo de Cozumel, se autonoman cristianos sin serlo. Además, ellos practican el culto voluntario en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Citando Colosenses. El hermano Luciano Batista también dice: he pensado en ello cuidadosamente. Singularidad de la iglesia de Cristo tuvo una decisión: mostrar las enseñanzas y el amor lo más cerca que puedo alcanzar la verdad. Ahora por sí se salvó o no de decidir. Bueno, Hechos 11:26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ellos podemos leer en la Biblia, pero no podemos leer de nombres como cristianos, bautistas, metodistas, mormones, pues esos nombres no existían cuando la iglesia fue establecida por Cristo. Es lo que dice el hermano Rubén Medina. Aunque suene despectivo, dice el hermano Gustavo de Cozumel, pero se le debe de llamar denominaciones y evitar llamarles hermanos y o cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, dice hermano Luciano Batista, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y el hermano Cozumel, el hermano Gustavo, dice: hay hermanos que son candil de calle y oscuridad de la casa. Hacen más trabajo en otras congregaciones que a la que pertenece. Bueno, pues esto es cierto, hermanos. Esto es cierto, ¿verdad? Aunque duela, ¿verdad? Esto es cierto. Un punto ahí que, bueno, perdón. Ajá, sí, hermano, adelante. Un punto que comentabas, hermano, y bien importante, acerca de cuando Cristo estableció su iglesia, ¿verdad? En el sentido espiritual. Comentabas que él no se hizo a las costumbres o enseñanzas de lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Las diferentes divisiones, y es algo bien importante de resaltar, ya que Cristo vino y estableció su iglesia, y no fue sino que aquellos que creyeran en él debían acercarse a él para pertenecer a esta iglesia, arrepentirse de sus pecados y convertirse ahora al cristianismo. Y hoy en día lo que está sucediendo de nueva cuenta, o lo que ha venido estado sucediendo en todo este tiempo, es lo que en aquel tiempo mismo se veía. Ahora, en vez de todos pertenecer a un cuerpo, se siguen haciendo esas divisiones para hacerse notar entre el mundo y diferenciar, ¿verdad?, de diferentes doctrinas que se andan enseñando. Entonces, de nueva cuenta, o sea, no permanece la iglesia unida, cada quien saca sus propias conclusiones y empiezan a enseñar diferentes cosas. Claro, Jesús no se acomodó a las creencias de los grupos, de las sectas religiosas de los judíos que había en su tiempo. No se acomodó ahí, ¿verdad? Siempre fue el Señor, venía enseñando Jesús, ni siquiera su propia doctrina, venía enseñando la doctrina del Padre, lo que el Padre le había enseñado. Así que pues es muy buen ejemplo, ¿verdad? Y si nosotros seguimos la misma enseñanza del Padre que le dio a Jesucristo, que Jesucristo le dio a sus apóstoles, y que ellos a través del Espíritu Santo pudieron predicar y escribir, nosotros seguiremos la misma enseñanza de ellos. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, hemos terminado. Gracias por acompañarnos. Le dejamos los micrófonos a su hermano Carlos Alberto. Bueno, pues como habíamos comentado al principio, esta es la primera parte
Sí, eso es lo que me había olvidado comentarles, de que la próxima semana tengo invitado a un hermano, o sea que la próxima semana no vamos a tocar ese tema hasta la siguiente. Otro. Pero ahí se dan cuenta luego en YouTube, que ahí van colocándose. Así que los esperamos el próximo martes. Un saludo a todos los que nos han acompañado en esta noche de este programa. Y también pues los invitamos a que pueden escribirle a nuestro hermano Juan Ramón a actualizando nuestra fe @hotmail.com. Y pues también los invitamos para que el sábado sintonicen el programa de retos a las 10 de la mañana y dura 2 horas, de 10 a 12 del día, transmitido desde esta misma ciudad, nomás que es transmitido y organizado por algunos jóvenes de la Iglesia de Cristo de aquí de la ciudad de Matamoros. Así que los invitamos en la misma página donde están viendo este programa. Ahí mismo transmitimos a las 10 de la mañana los sábados. Así que les agradecemos grandemente que nos estén acompañando, y un saludo a todos nuestros hermanos que estuvieron en esta noche con nosotros. Nuestro hermano Luciano Batista, que nuevamente estuvo con nosotros desde Brasil, al igual que Lisbeth Castillo, Santiago Molina, Alfredo Flores de Navojoa, Sonora, nuestro hermano Rubén Medina, un saludo y gracias por apoyarnos, nuestro hermano Víctor y Leticia Montano allá de Toronto, ¿no? Cecilia Benzor, Isaí Cuamba allá de Ensenada, Baja California, un saludo a su esposa Erika, y también nuestro hermano Juan Manuel González, que dice que es sobrino de nuestro hermano Rubén García. Y que nos están escuchando ahí, no sé cuántos, pero parece que nuestro hermano ahí nos está escuchando. Nuestro hermano Rubén. Así que un saludo también a todo allá de la comarca lagunera, ¿verdad? Y nuestro hermano Gustavo Juárez, nuestro hermano Juan Salvador de Guatemala y nuestra hermana Patricia Prato de Argentina. Y todos los que pues no entraron al chat pero que nos están sintonizando, les agradecemos y les recordamos que el programa pues estará disponible ahí en nuestro canal de YouTube el día de mañana, para que si pueden ustedes volver a escucharlo, más bien si quieren volverlo a escuchar o quieren compartirlo, o también, ¿verdad? Pues alcanzar a ver lo que no pudieron ver aquellos que van llegando despuesito por la cuestión del horario y del trabajo y el tráfico, ¿verdad? Pues ahí tendrán esa oportunidad, al igual que los demás programas de actualizando nuestra fe que hemos transmitido hasta estos momentos. Así que mande. Muy bien, ya van muchos. ya van muchos. Así que también pues les invitamos a que estén en la programación de Planeta en Vivo, que es un ministerio de la Iglesia de Cristo, y también les agradecemos a nuestros hermanos que nos dejan mensajes ahí en nuestra página de Facebook, lo que publicamos, también a veces comparten la publicación del video, ¿verdad? Para otros hermanos o a sus propias páginas de Facebook, ¿verdad? Lo colocan, pues les agradecemos que nos apoyen en estar, ¿verdad? Promoviendo y también por medio del video pues edificar a más hermanos en Cristo. Así que les agradecemos que lo compartan todo el material. Así que pues si no hay otra cosa, hermano, nuestro hermano Víctor, que habíamos anunciado que al principio que a lo mejor no iba a estar, ¿verdad? Pues llegó, con que nos escuchó, ahí venía escuchando y no, si llego, cómo no, y aquí por eso está con nosotros nuestro hermano, viniendo de trabajar como siempre aquí, llegando a apoyar. Pues te vamos a dejar la oración, hermano, para que luego no te diga tu jefe que a qué vienes, ¿qué dejas? ¿Por qué dejas el trabajo a medias? No. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Amantísimo Señor y Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque primero que nada por la oportunidad que nos das de disfrutar esta vida, Señor, de disfrutar la compañía de nuestros seres queridos,
nuestros hermanos, Señor, que han separado este espacio, Padre, para edificarse junto con nosotros, mediante tu palabra, mediante tu mensaje, Señor. Te rogamos que les bendigas hoy y siempre, Padre, que les ayudes a estar siempre disponibles para toda buena obra, Señor. Te rogamos que bendigas especialmente, Señor, en esta noche a nuestro hermano Juan Ramón, que nos ha traído el mensaje. Que le sigas ayudando, Señor, a prepararse, que le sigas ayudando a él y a toda su familia a seguir adelante en este camino. Que nunca lo suelte de tu mano, Padre, y que tengan siempre buen ánimo de compartir la palabra, Señor, con quien le rodea. A nosotros, Señor, síguenos ayudando, Señor, para seguir con este ánimo, Padre, en nuestro corazón, este deseo de seguir aprendiendo más de ti y poder también, Señor, esparcir la semilla por todas partes donde andemos. Padre bendito, muy especialmente en esta noche te estoy pidiendo por mi hermana Beatriz, Señor. Ella ha sufrido una pérdida recientemente, ha fallecido su esposo, Padre. Te pido que le confortes en su corazón, que a nosotros que somos su familia en la carne, Señor, pero que también somos parte del pueblo de Dios, que nos ayudes a estar con ella en estos momentos tan difíciles para poder ayudar en lo que sea necesario, Señor. Bendícele, Señor, y ayúdale a seguir adelante, y que pueda también, Señor, tenga la oportunidad de escuchar tu palabra para que su vida sea transformada. La ponemos en tus manos, Padre, y a nosotros síguenos ayudando para seguir adelante con este ministerio. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han estado aportando sus comentarios, que han enriquecido esta clase, Señor. Te rogamos por ellos y te pedimos que nos sigas apoyando, Padre, para seguir en esta lucha que tenemos día con día. Retira de nuestro camino, Señor, cualquier cosa que nos estorbe, Padre, para servirte como todo tú te mereces. Gracias, Señor bendito, perdona nuestras ofensas que hemos cometido ante tu presencia, y te rogamos que nos sigas confortando, Señor, manteniendo siempre nuestra mirada puesta en la promesa que tú tienes para los que te son fieles, Señor, y perseveramos. En nombre de Cristo Jesús es que te rogamos por todo esto. Amén. 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 Buenas noches. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.